Federico es un amante apasionado, pero tímido y platónico. La elegida de su corazón es la bella y angelical señora Arnaud, esposa de un marcador de cuadros. Jacques Arnaud, hombre sin escrúpulos ni principios morales, que al propio tiempo que mantiene a su amante, Risonette, una cortesana de categoría, lleva otra turbia relación con la elegante y sofisticada Madame d'Ambreux. Por fin, Moreau, recordando que le queda aún algo de su dilapidada fortuna, Por fin Moró, recordando que le queda algo aún de su dilapidada fortuna, pobre de ilusiones y aún más pobre de dinero, regresa a su provincia para dedicarse a la linda ocupación de la ociosidad. Al final de la novela aparece Federico charlando con su amigo Desalier, otro personaje de la obra quien ha tratado de conseguir brillante carrera política militando en las filas del Partido Radical. Habiendo soñado el uno con el amor y el otro con el poder, ambos reconocen el fracaso de sus vidas y lo atribuyen al azar de las circunstancias, a la época en la época en que han nacido. La oposición se agrupa y se moviliza. Como el clima político iba siendo favorable al triunfo de sus ideas, los republicanos y los elementos de centroizquierda obsequiaron con un banquete a todos los diputados partidarios de la reforma electoral. Entre los 2.200 comensales figuraron 86 de los 154 parlamentarios invitados. Se brindó por la soberanía nacional, por la revolución de 1830, por la reforma electoral, por los diputados, por París y por el mejoramiento de las condiciones sociales y económicas, pero no por el rey de los franceses. Al banquete le siguieron reuniones semejantes en París y en los departamentos. Leopoldo I las veía con inquietud y le intrigaba la presencia de Jerónima y Luis Bonaparte. En el otoño de 1847 encargó a su embajador, príncipe Eugenio de Ligne, que expresara a Luis Felipe sus temores, pero éste le dijo entre risotadas: «Asegurad al rey Leopoldo, mi yerno, que se inquieta sin razón. No serán los banquetes de ternera fría ni los Bonaparte los que me desarzonen. Estoy firmemente montado en mi caballo». Triunfo del liberalismo en España. La lucha entre el absolutismo y el liberalismo se desencadenó en España, acaso con mayor nitidez que en cualquier otro país. Al morir Fernando VII, 1833, dejó heredera del trono a su hija Isabel II, a la sazón de 3 años de edad. Por carecer de hijos varones, al propio tiempo, Carlos María Isidro, hermano del monarca fallecido, reclamaba para sí la corona en virtud de la ley sálica, que excluía del trono a los descendientes del sexo femenino. En torno al pretendiente Carlos se agruparon los partidarios del régimen absolutista, que recibieron el nombre común de carlistas, y junto a Isabel II y a su madre, la reina viuda María Cristina de Borbón-Sicilia, regenta, se alinearon los elementos más o menos liberales del país, incluidos moderados y progresistas. Planteada de este modo la situación, el resultado final fue una guerra civil que duró 7 años, la llamada Primera Guerra Carlista, que afectó a gran parte del territorio español. Los focos neurálgicos de la lucha fueron las comarcas vascongadas y las levantinas, en particular el Maestrazgo. En las primeras de ellas se sostuvo una guerra más o menos generalizada, con ejércitos regulares. En cambio, en el Maestrazgo se mantuvo un sistema de guerrillas, bandas o partidas armadas, con la natural secuela de crueldades, rapiñas y venganzas personales. En otros puntos de Aragón, Cataluña y Valencia, así como en Andalucía y Galicia, las partidas carlistas operaban aisladas. En el norte, navarros y vascongados tomaron las armas por don Carlos, porque veían en él la consagración de sus libertades regionales, fueros y franquicias, y hallaron un Tomás de Zumalacárregui, jefe de notables condiciones militares, que fue quien organizó el ejército de los tradicionalistas y dio cierta cohesión y solidez al dominio del territorio ocupado en el norte, llegando a estrechar de tal manera el cerco de Bilbao que la ciudad no tenía otro lugar de acceso que las aguas del Nervión. El pretendiente Carlos le ordenó que tomara la ciudad, ya que tenía su corte en Oñate, una localidad de escasa importancia, pero Zumalacárregui sucumbió en junio de 1835 a consecuencia de una herida recibida en Begoña. Entretanto, la regencia de la soberana, todavía menor de edad, se desenvolvía con evidentes muestras de inestabilidad política. María Cristina, madre de Isabel II y regenta del país, ocultaba mejor o peor sus amores con un simple guardia del palacio, hasta que contrajo matrimonio con él y le confirió el título de duque de Rienzares. Al margen de las intimidades palatinas, en enero de 1834 formó gobierno un notable literato español, Martínez de la Rosa,
que hizo promulgar un estatuto real, especie de carta destinada a contentar a todos los partidos y que no satisfizo a nadie, salvo a las clases adineradas. Era un momento histórico en que éstas empezaban a dejar sentir su voz al compás de la introducción de las primeras máquinas de vapor en la industria catalana. A Martínez de la Rosa lo sucedieron en el gobierno el historiador Conde de Toreno y el financiero Mendizábal, que acentuaron el matiz anticlerical de la política imperante. El ministro Mendizábal puso en práctica una idea albergada ya por los burócratas de la época de Carlos III y Carlos IV y vivamente defendida por la familia liberal desde 1812 en las Cortes de Cádiz, la desamortización de los bienes del clero. Esta medida, 1837, tiene la mayor importancia en el cuadro de los sucesos políticos sociales del siglo XIX. Pudo ser una verdadera reforma agraria que estabilizase la suerte del campesino castellano, extremeño y andaluz, pero se limitó a transferir los bienes de la Iglesia a sujetos económicamente fuertes, con gran daño de los labradores. Consecuencias inmediatas de esta medida fueron la consolidación del régimen liberal. Los conservadores, compradores de bienes nacionales, se vincularon por interés a la causa de Isabel II y la expresión del neolatifundismo, mucho más poderoso y sobre todo más egoísta que el creado durante los siglos XIII al XV. Entre los estragos de una epidemia de cólera, Mendizábal movilizó una quinta de 100.000 soldados para proporcionar vigor a la guerra contra los carlistas. Con todo, no cejaba en diversos puntos de la península la ofensiva política del liberalismo. En Málaga y en Granada en primer lugar, en toda Andalucía, en Zaragoza y en Madrid. Muy poco después se propagó una insurrección que trató de imponer nuevamente la Constitución de Cádiz en 1812. El motín de sargentos y soldados de guarnición en la granja en agosto de 1836 decidió el retorno del constitucionalismo. Con todo, la guerra civil proseguía con encarnizamiento. El abrazo de Vergara. La ciudad más amenazada a lo largo de la prolongada guerra civil carlista fue Bilbao, cuya situación en la Navidad de 1836, fecha de la batalla de Luchana, era sencillamente desesperada. Empezó entonces a distinguirse el general Espartero, quien enardeció a las tropas liberales y las condujo a la victoria. Después de lograr el levantamiento del sitio de Bilbao, pudo Espartero vencer a los carlistas en Aranjuez y Retuerta, 1837, derrotar al carlista Negri cerca de Burgos, tomar Peñacerrada, 1838, e iniciar negociaciones para un posible armisticio, 1839, aprovechando las escisiones de la camarilla política y militar de don Carlos. En el verano del mismo año entró en contacto con los agentes de Maroto, nuevo general carlista, y el 31 de agosto se firmó el convenio de Vergara. Ese día, ante las filas de las tropas de ambas banderas formadas frente a frente, Espartero abrazó a Maroto, diciendo a los soldados: «Ahí tenéis a vuestros hermanos, que os aguardan, corred a abrazaros, como yo abrazo a vuestro general». El pretendiente Carlos pasó la frontera francesa y se refugió en Burgues, pero la guerra continuó en la zona levantina dirigida por Cabrera. Espartero tomó la plaza de Morella y las fuerzas liberales batieron a Cabrera en Berga, junio de 1840, quien huyó a Francia. La guerra civil había terminado. No obstante, los carlistas no cejaron en sus propósitos. En 1845 el pretendiente Carlos abdicó sus derechos en su hijo Carlos, conde de Montmelón, quien decidió dar algunos golpes de mano que resultaron desafortunados. Años más tarde, en 1872-76, un nuevo pretendiente conocido por los carlistas con el nombre de Carlos VII promovió la Segunda Guerra Carlista con el mismo resultado adverso que la anterior. Isabel II, reinado gris. El final de la guerra carlista casi coincidió con el término de la regencia de María Cristina, madre de Isabel II, sustituida en el poder por Espartero. Los disturbios y pronunciamientos militares menudearon y apenas hubo momentos de sosiego político en el transcurso del siglo. Lo peor fue el nuevo sistema surgido a la sazón y que permaneció ya siempre como trasfondo en el quehacer gubernamental hispánico, el régimen de los espadones. A Espartero lo sucedió Narváez, quien apenas si soltó las riendas del poder a partir de la mayoría de edad de la reina, noviembre de 1843. Durante 10 años, 1844-1854, gobernaron el país los moderados, que imprimieron una huella cada vez más absolutista a su administración.
Más tarde se formó un gabinete de unión liberal que gobernó durante un quinquenio, 1858-1863, y luego un nuevo periodo de inestabilidad política que condujo al bienio Narváez, de violenta y brutal reacción que provocaría el destronamiento de Isabel, 1866-1868. No obstante, durante este reinado mejoró la situación del país al compás del progreso industrial, tendido de las primeras líneas ferroviarias, redistribución algo mejor de la propiedad agrícola, política hidráulica bastante eficiente, organización de correos, desarrollo de la industria pesada en las comarcas cantábricas y desaparición del bandolerismo en los campos, fueron los elementos positivos más destacados del reinado de Isabel II, junto con un concordato con la Santa Sede, 1851. Durante su reinado no faltaron, sin embargo, pronunciamientos militares, en marzo y abril de 1848, en febrero y junio de 1854, en 1860 y en 1866. El último, 1868, le costaría la corona. Algunas empresas exteriores señalaron la presencia española, la campaña en Marruecos del 59 al 60, donde se destacó el general Prim. El mismo general se distinguió en la campaña de intervención en México 61-62 al lado de las fuerzas expedicionarias de Francia e Inglaterra, que también participaron, y por último la guerra contra el Perú y sus aliados, Chile y Ecuador, dirigida por el marino Menéndez Núñez, 1866. El gobierno español permaneció relativamente al margen de los problemas políticos europeos. Revoluciones europeas de 1848. Génesis del socialismo europeo. Los jóvenes hegelianos. El filósofo Guillermo Federico Hegel llegó a ejercer tanto influjo en aquella época que para desempeñar cualquier papel en Prusia era preciso evitar el oponerse a él lo menos posible, y no era sólo el Estado prusiano lo que el filósofo bendecía desde su alto pedestal, sino también la religión cristiana, cuya doctrina le parecía se hallaba en concordancia absoluta con los resultados filósofos del pensamiento abstracto. La religión revelaba al pueblo común lo que los filósofos consideraban las más altas verdades. En 1835, 4 años después de la muerte de Hegel, uno de sus discípulos, David Federico Strauss, que a los 27 años de edad ya era profesor en la célebre Universidad de Tubinga, publicaba una obra titulada Resumen crítico de la vida de Jesucristo. Este joven teólogo, formado en estudios predominantemente filosóficos, afirmaba en su obra que los evangelios no podían ser aceptados sin un examen racional del texto, ya que abundaban en contradicciones manifiestas. Los relatos evangélicos no eran para Strauss auténticos, es decir, escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino un conjunto de mitos, leyendas, tradiciones que databan de los primeros siglos del cristianismo. Su posición constituía una demostración de que el sistema del maestro podía ser aplicado en sentidos opuestos, sea en beneficio de una tendencia ultraconservadora, como lo llevaban a cabo las autoridades prusianas, sea en función de una tendencia radical. La médula de la filosofía hegeliana se hallaba en la doctrina de la continua evolución histórica, considerando que todo está sujeto a cambios. Las antiguas estructuras deben desaparecer por consiguiente y ser sustituidas por otras nuevas, en todos los órdenes de la vida, comprendiendo la política y los sistemas de gobierno, salvo el de Prusia. A continuación de Strauss apareció Feuerbach, que se oponía a su maestro, Hegel, en diversos puntos. Su obra, La sustancia de los evangelios, aparecida en 1848, iba infinitamente más lejos que la de Strauss, ya que negaba en su esencia el cristianismo, no viendo en él sino una ilusión humana, una proyección amplificada hasta la infinitud de los más íntimos ideales del hombre, de tal modo que, reestructurando un famoso versículo del Génesis, aseguraba que fue el hombre quien creó a Dios a su imagen y semejanza, y no a la inversa. Las ideas de Feuerbach no eran sólo radicales, sino por entero revolucionarias, dejando el camino abierto a las especulaciones más dispares. Así el hombre, creador de la idea religiosa, tenía perfecto derecho a cambiarla, y con ella todo cuanto proviniera de la religión. La controversia quedaba transferida del terreno religioso al político y social, como consecuencia lógica. El espíritu entero de la época puede resumirse en una simple frase: la crítica de la religión es la base de toda crítica, que son precisamente palabras de Karl Marx.